Hola, muy buenas tardes. Soy Melina Ariana Terán Soto y en el día de hoy les voy a estar hablando acerca de mi solución propuesta para el problema número 3 de la ronda de desafíos 1. Lo que el problema nos planteaba era la realización de un sistema de arranque gradual de un motor eléctrico, donde el objetivo principal era lograr un arranque suave de dicho motor, esto con el fin de evitar un deterioro y alargar su vida útil. Luego tenemos las variables tomadas en cuenta. En mi caso, yo usé el voltaje, el tiempo y la velocidad de incremento dada en volts sobre segundos. Además, agregué dos variables más que son el resto y el tiempo final, que eso lo voy a estar explicando más adelante. Las acciones que teníamos que realizar eran el control de la corriente o el voltaje suministrado al motor eléctrico. Bueno, dentro de las restricciones que teníamos que considerar era que el voltaje no podía superar los 220 voltios en menos de 5 segundos. Si se realizaba el arranque en 4 segundos, por ejemplo, esto no contaría como un arranque suave y dejaría de cumplir el objetivo del sistema, digamos. Bueno, todas estas variables y restricciones se las fui comentando a la herramienta de Gemini y me fue guiando paso a paso para la realización de la solución en un diagrama de flujo DFD. Ahora voy a proceder a explicar el funcionamiento de este diagrama y posteriormente voy a dar algunos ejemplos de funcionamiento. Bien, como podemos ver acá, este diagrama tiene su respectivo inicio y final. Como primer paso, le asignamos un valor 0 a ambas variables, la variable voltaje y la variable tiempo. Nos pedimos que nos inserte un valor de velocidad de incremento. Se lee este valor y en este ítem lo que hace es cumplir la condición. Como habíamos visto, la condición era que el voltaje de 220 voltios no se debía superar en 5 segundos. Lo que quiere decir que los 220 voltios lo dividimos en 5 y nos da un valor de 44. El 44 nos da como un punto de referencia en el que si el voltaje que elegimos de incremento es mayor a ese, dejaría de cumplirse la condición. Entonces nos da un parámetro para comparar los valores y en el caso de que no se cumplan, lo que se hace acá es otorgar una salida que dicta que el valor de incremento no concuerda con un arranque suave de un motor eléctrico y se finaliza el programa. En el caso de que sí se cumpla, de que sea un valor, por ejemplo, de 33 volts, se procede a venir a este ciclo mientras se cumpla esta condición, estos dos ítems se van a repetir indefinidamente. Bueno, la condición acá como vemos es que el voltaje más el incremento deben ser menores a 220 voltios. Que mientras esto se cumpla, estos se van a repetir, donde acá le asignamos un nuevo valor al voltaje. El voltaje ya no vale 0, ahora vale el voltaje más el incremento. Y también, asimismo, con el tiempo. El tiempo ya no vale 0, el tiempo vale tiempo más 1. Acá nos va notificando que en cada segundo qué valor de voltaje tiene. Esto se repite indefinidamente hasta que el voltaje deje de ser, sea 220 voltios o mayor. Bueno, acá lo que se termina el ciclo, por ende se termina el ciclo y esta decisión nos dice que si el voltaje es igual a 220 voltios. ¿Por qué? En el caso de que elijamos un valor de incremento, por ejemplo, de 44 volts o 20 volts por segundo, este valor nos va a dar cerrado, nos va a dar 220 cerrados. Pero en el caso de que no, que por ejemplo el operario elija un valor de 37 volts, por ejemplo, lo que se hace acá es un cálculo de corrección, tomando otras nuevas dos variables que son el resto y el tiempo final. El resto lo que hace es calcular más o menos, no, exactamente, perdón,
cuánto es ese valor de voltaje que falta para llegar hasta los 220 voltios. En el caso del tiempo, es cuánto tiempo tardó un poco más en llegar a ese valor. Acá lo que hace es darnos el valor exacto del tiempo y el voltaje siempre va a ser 220 voltios. Bueno, en estos dos casos se llega a una señalización o a un aviso, una salida, que dicta que el arranque suave se ha generado con éxito y procede a terminar el programa. Bien, ahora voy a estar hablando de tres ejemplos clave. Los voy a simular. En el primero vamos a hacer que la velocidad de incremento sea de 44 volts por segundo al límite. Como vemos acá, nos indica el valor del voltaje en cada segundo y vemos que en el segundo 5 se llegó hasta los 220 voltios cerrados. Por ende baja por acá y nos manda la señal de que el arranque suave fue exitoso. El programa y vamos al segundo ejemplo, que es que el voltaje deseado va a ser de 27 volts por segundo. Como ven acá, se va incrementando, nos va diciendo en qué segundo exacto se tiene qué cantidad de voltaje. Y como vemos acá, se llega hasta los 216 voltios a los 8 segundos. A los 9 segundos, por ejemplo, se llegaría hasta los 243 voltios, que eso es algo que no queremos, ya que pondría en peligro la composición y los componentes del motor. Por ende, lo que se hace es una corrección que viene por acá y dice que el voltaje final es igual a 220 y el tiempo, como verán, es de 8, pero 1481 segundos. Eso fue el tiempo que le tomó llegar hasta los 220 voltios cerrados. Y como vemos, el arranque fue exitoso. Ahora, un tercer ejemplo en el que el valor no está dentro del parámetro de la restricción y vamos a tomar, por ejemplo, un valor de 46 voltios. Yo quiero que el motor en cada segundo aumente 46 voltios. Como vemos, esto es imposible, no está dentro del rango, ya que se lograría un arranque abrupto en menos de 5 segundos. Por ende, no está dentro del parámetro y nos termina de ejecutar el programa. Bueno, esa fue mi solución para el problema número 3. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo problema.